de cómo caminar en victoria. Porque la palabra del Señor nos enseña de que usted y yo tenemos un enemigo y que él anda como león rugiente alrededor suyo. Bájeme, lea un poquito ahí, por favor. Alrededor suyo, alrededor de su casa, alrededor de su familia, alrededor de los matrimonios, alrededor de los niños, de los adolescentes, alrededor. El Satanás tiene una profesión ya muy marcada. Él viene a robar, matar y destruir. Y nosotros tenemos que estar apercibidos. La Biblia nos dice que no debemos de ignorar sus artimañas. Sus artimañas. Durante este proceso que hemos traído, hemos hablado sobre nuestra mente. Cómo tener una mente que alabe al Señor, que glorifique a Dios. Él ataca nuestra mente y nosotros respondemos. Y muchas veces no discernimos de dónde vienen los pensamientos. Y nuestra alma, cuántas cosas pueden suceder. Ahí están las prédicas para que nosotros las estemos repasando, si es el caso, ¿verdad? Pero hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante que es rompiendo cadenas y cerrando puertas. ¿Ok? Rompiendo cadenas y cerrando puertas. Vamos a irnos a la palabra del Señor en el libro de Primera de Corintios, capítulo 6. Gloria al Señor. Nos ponemos de pie, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos a leer en Corintios 6, versículos 9 y 10 primeramente. Dice así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Amén. Pueden tomar asiento. Hay una lista todavía mucho más amplia en la Biblia. La Biblia nos es clara en todas estas cosas, y en el libro de Gálatas 5 nos habla que esas son las obras de la carne. Esas son las obras de la carne, pero vemos en esta palabra, dice: sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios. Dios es un Dios de perfección. Dios es un Dios de amor y de grande misericordia. La sabiduría proviene de Él. La inteligencia espiritual, hay sabiduría, no, como dice la palabra, sabiduría humana, sabiduría que viene del enemigo también para hacer lo malo, pero la sabiduría que viene de lo alto proviene de Él. Y Él, desde el momento de la creación, ya tiene el plan, el proyecto. ¿Qué es lo que Él quiere hacer con usted y yo? Cuando, digamos, vamos a casarnos, queremos casarnos porque queremos tener una familia, porque queremos tener una persona a nuestro lado con quien compartir. Así Dios también, Él crea al varón y luego crea a la mujer y para compartir con nosotros. Y luego les dice: crecer y multiplicaos. Dios pone un padre, Dios pone una madre y luego le da hijos. Los padres somos responsables de formar a sus hijos en el temor de Dios. La palabra del Señor dice ahí en el libro de Malaquías, vamos a Malaquías, y nos muestra cuál ha sido en todo tiempo la visión, el deseo de Dios para su familia. Malaquías capítulo 2, versículo 14.
14 y 15 dice así: mas diréis, ¿por qué? Está hablando Dios con su pueblo, con el pueblo de Israel. Arriba en el versículo 7, dice: porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajeros de Jehová, porque es mensajero de Jehová de los ejércitos. Ahora recordemos que hoy usted y yo somos los sacerdotes. Somos un pueblo de reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Pero nuestro sacerdocio, aparte de presentar a Dios alabanza, adoración, gratitud y todas las ofrendas que podamos traer, usted y yo, los padres de familia, son sacerdotes en sus hogares. Y como sacerdotes, Dios nos encomienda a esas criaturitas que ha depositado en el vientre de una madre, ¿verdad?, la semilla del Padre, para que nosotros los instruyamos en la palabra de Dios. Instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero en el versículo 14 el Señor les está reclamando y les dice: mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Hicimos un pacto con Dios y debemos haberlo hecho. Si usted está en unión libre, busque la bendición de Dios, para que la bendición de Dios esté sobre usted, sobre su familia, sobre su generación, sobre su descendencia, ¿verdad? No podemos estar así delante de Dios, porque estaríamos o en adulterio o en fornicación. Dice la palabra del Señor: ha sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Versículo 15: no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? ¿Qué dice la palabra del Señor? A ver. Porque buscaba una descendencia. ¿Para quién? Para Dios. ¿Para quién? ¿De quién es la descendencia suya? Para Dios. Hay dos cosas. Hemos dicho que solo hay dos reinos: el cielo o el infierno. Hay dos, o son para Dios, nuestra descendencia, o son para el diablo. Y eso depende en gran manera de los sacerdotes de la casa, del caminar del sacerdote. Entonces, dice la palabra del Señor: guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. ¿Verdad? Dios abomina, como dice la palabra del Señor ahí en la lectura que hicimos, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Ok, entonces estamos hoy en el Señor. Usted y yo hemos recibido a Cristo, hemos venido a Él, pero descendemos, como vimos en el libro de Éxodo capítulo 20, versículo 4 al 5, donde nos habla de las maldiciones heredadas. Maldiciones que hemos venido portando, y que cuando yo oro por una persona que recibe a Cristo, le hago renunciar a esas herencias de maldición. Pero hay otras cosas que en el proceso se han formado y se llaman cadenas familiares. Cadenas familiares. Las cadenas familiares, por ejemplo, la abuela tuvo al niño o a la niña en fornicación, la madre fornica, la nieta fornica, y siga la fornicación. Hoy la fornicación está de moda. El adulterio es muy común entre todas las razas, ¿verdad? Siendo que nosotros ahora somos pueblo de Dios. ¿Cuántos somos ahora pueblo de Dios? Antes no lo éramos, ¿verdad? No hay quien, aún naciendo en el Señor, que no tenga alguna cadena que esté arrastrando. ¿Por qué? Porque esas cadenas se van formando de generación en generación en generación, hasta donde usted le permita, hasta donde usted rompa con esa cadena. Al hablar de las palabras, ¿cuántos están en el ayuno de palabras? A ver, ¿cuántos estamos en el ayuno de palabras?
Hermanos, ¿sabe una cosa? La palabra de Dios dice que nosotros nos atamos por los dichos de nuestra boca y quedamos enlazados por los dichos de nuestros labios. Entonces, ve, hay muchas formas de atarnos, hay muchas formas de encadenarnos, hay muchas formas. Cuando usted dice, oh, yo quisiera ser como fulano, y usted no sabe quién es fulano o qué está arrastrando esa persona, y ya usted se encadenó. Ay, es que yo quisiera ser así. Es que yo no sé por qué en la iglesia no nos permiten hacer tantas esas cosas, ¿verdad? No es la iglesia, es el Señor que te ama. Es el Señor que te escogió para tener un pueblo, una descendencia para Él. Usted y yo somos afortunados, somos bendecidos de que Dios nos haya escogido para tener una generación para Dios. Cuando Dios escogió a Abraham, cuando Dios mira en Abraham, aquel hombre de fe, Él le dice, en ti serán benditas todas las generaciones de fe. Y luego nace Isaac y nace Jacobo. Jacobo es el padre de las 12 tribus, ¿verdad? 12 tribus de Israel. Y cuando Jacobo va a morir, llama a los 12 y a cada uno desata una bendición. Cada uno conforme a lo que él sintió en su corazón, los bendijo. El sacerdote del hogar debe de saber que él está puesto por Dios para bendecir su generación, para bendecir a su pueblo, al pueblo de Dios. Pero cuando nosotros le permitimos al enemigo trabajar en nuestro diario vivir, ¿verdad? Nos descuidamos. Aquí dice la palabra del Señor, ¿no sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Cuántos niños, cuántos jóvenes, cuántos adolescentes hoy sufren injustamente una separación del matrimonio, un divorcio, un adulterio, o pleitos en la familia, palabras groseras, grotescas, maldiciones que se hablan, aún de gente que conoce de Dios? Y estamos acarreando maldición sobre ellos. Y eso va, ayer que estaba en la vela, se nos acercó un hombre que ni el pastor que estaba hablando conmigo, ni yo conocíamos. Ese hombre venía sin una pierna, venía con una prótesis. Y comenzó a contarnos parte de su historia. Dice que él, durante 40 y no sé cuántos años, él no quería saber de Dios. Su padre lo había maldecido. Su padre le había dicho que él era un inútil, que él no servía para nada, que él era lo peor. A tal punto que llegó un momento que esas palabras le penetraron tanto que él buscó el puente de Ciruelas para lanzarse. Y ese puente es bien profundo. Y en determinado momento, cuando miró, oyó una voz que le dijo: pero yo sí te he amado. ¡Qué misericordia de Dios! ¡Qué misericordia! Él arrastra una cadena. Sus padres están separados, el hogar es disfuncional, no conocen a Dios, y él es un escogido como es usted y soy yo. Que a veces en una familia disfuncional, Dios saca a uno, porque mira su corazón. Ok. Es injusto que nuestros hijos, que nuestros niños, nuestros adolescentes sufran una separación de sus padres. ¿Por qué? Porque es lo que Dios les dejó para poder formarse con seguridad, con firmeza, con bendición. Pero Satanás, el diablo, se confabula porque traen una cadena. Siempre pongo este ejemplo y ustedes me perdonan. El ejemplo yo lo tuve en mi casa. Mi esposo desciende de una familia de alcohólicos. Su padre era un alcohólico, era un agresor, le ponía la pistola a la mamá en la cabeza. Una vez me contaba mi esposo que la agredía a patadas y él se quiso meter y a patadas la mandó debajo de la cama. Y eso es algo que golpea tremendamente. Por la gracia de Dios y la misericordia de Dios, nosotros estamos en el Señor. Pero de esa generación de 12 o 13, solo mi esposo y una hermana viven hoy.
todos los varones murieron en alcoholismo, todos. Y las mujeres, las hijas echaron a la calle al padre porque no solamente era un alcohólico, era un adúltero, era un mujeriego, era muchas cosas. Daña, es injusto. Los injustos no heredarán el reino de Dios. Sin embargo, de una forma u otra traemos esas ataduras a la casa. Y si nosotros no nos afirmamos bien en el Señor, estamos acarreando esa cadena sobre nuestra generación. Aunque usted esté en Cristo, pero lo que nosotros estamos transmitiendo a nuestras generaciones. La palabra del Señor dice que en nosotros serán benditas hasta 1000 generaciones, pero también dice que Dios demanda el pecado de los padres sobre los hijos hasta la 4ª generación. Entonces son cadenas que se van formando. Cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, les dice: vayan a estos pueblos. Ahí está en Deuteronomio 18, te leímos antes, porque estos pueblos agoreros y adivinos escuchan y necesitan ser exterminados. Cuando él envía a Moisés y a Josué, les dice: no dejarás nada de ellos, matarás a hombres, mujeres, niños, animales, todo lo que haya ahí, porque este pueblo está bajo maldición y ustedes no aprenderán de ellos. Ahora, al venir Cristo en nuestras vidas, Dios entonces proyecta diferente. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, ya no son. He aquí, yo haré todas las cosas nuevas. Entonces, venimos al Señor, pero seguimos arrastrando cuando abrimos la boca, cuando tomamos decisiones. La palabra del Señor es clara. Cuando mi esposo vino al Señor, el día que aceptó a Cristo de corazón, porque había orado varias veces para aceptarlo, pero ese día, el 4 de septiembre de 1979, él le abre su corazón al Señor, se entrega de verdad, porque muchas veces oramos de mentiras, de la boca para afuera, porque estamos mirando por la puerta para afuera, porque estamos mirando por la ventana para afuera las cosas del mundo, o estamos anhelando las cosas viejas pasadas, como cuando salió el pueblo de Israel y volvieron a ver y dijeron: ay, qué rica las ollas de carne que comíamos. ¿Ustedes se acuerdan? Y comentaban entre ellos, ¿verdad? Y comenzaron a murmurar entre ellos. Dígame cuál de ellos llegó a la tierra prometida. ¿Perdón? Dios tiene promesas para su pueblo, Dios tiene bendiciones para su pueblo, pero usted y yo podemos perder las promesas del Señor, podemos perder las bendiciones y delegar maldiciones sobre nuestras generaciones. Y eso es lo que Dios no quiere de esta iglesia. Hemos venido hablando pausadamente sobre la mente, sobre las emociones, sobre los sentimientos, sobre nuestras decisiones, sobre nuestras palabras. Tenemos que ser sabios. Si a alguno le falta sabiduría, pídasela a Dios, el cual la da abundantemente y sin reproches. Hoy en la iglesia del Señor está plagada de fornicaciones, está plagada de adulterios, está plagada de gente que anda hablando mentiras, porque el que peca tiene que mentir. ¿Y qué dice la palabra del Señor? El que miente tiene por padre al diablo. ¿De quién somos hijos? ¿De Dios o del diablo? La decisión es nuestra. Tenemos que aprender a ser firmes en nuestro caminar. Entonces, la palabra del Señor nos dice que nosotros hemos venido atrayendo. Una de las cosas que oigo a veces es que salió igualito a su tata, es que se parece al abuelo, es que no, es que sí, este no va a cambiar, porque la abuela hacía, ¿verdad? Y seguimos atándonos, atrayéndolo, ¿verdad? El enemigo tiene orejones y es rapidito, imagina, rapidito. Él viene a destruir tu matrimonio, a destruir a tus hijos, a destruir tus finanzas, a
a convertir las bendiciones en maldiciones en el pueblo de Dios. Entonces declara la palabra del Señor y dice aquí, no erréis, no se equivoquen. ¿Cuántos saben que con Dios no se puede jugar? Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, recoge. Entonces dice, no te equivoques, no te erréis, ni los fornicarios. La moda, la cultura, es que si usted no tiene sexo antes de casarse, usted no es de la onda. No. Usted se puede acostar con uno, con dos, con tres, con los que quiera. Y dentro del matrimonio igualmente sucede. El adulterio dentro de la iglesia se mueve. Ahora, ¿qué estamos haciendo con nuestra generación? ¿Cuántos padres de nosotros queremos ver a nuestros hijos pasando por situaciones iguales o peores? Usted siembra ahora, echa el pan sobre las aguas y tus hijos lo van a recoger. Tenemos que saber que lo que nosotros sembramos, lo que nosotros hablamos, las decisiones que nosotros tomamos son importantísimos y son de bendición o son de maldición. ¿Los atamos a la bendición o los atamos a la maldición? Entonces, la palabra del Señor nos sigue hablando, los fornicarios, los idólatras. ¿En qué cree usted? Anoche el Señor nos hablaba a través del hermano Johnny de las 5 solas, ¿verdad? Solo la Escritura, solo por la gracia. ¿Quién se acuerda de los otros? ¿Ah? Solo Jesucristo, ¿qué más? Solo la fe. Y solo a Dios sea la gloria. Y eso es firme, y hoy estaba repasándolo en el libro de Gálatas. Gálatas 3 nos habla muy claramente sobre eso. Entonces nosotros tenemos que, no porque el hermano Johnny lo hablara, no porque la pastora lo hable, no porque el hermano David lo hable, no, es que la Biblia lo dice. Es que la palabra de Dios es Dios hablando con nosotros. Si usted está aquí, no viene a oír a una pastora, viene a oír la palabra de Dios. Viene a oír el mensaje de Dios para su vida, para su hogar, para su familia. Es eso lo que usted está viviendo. No. El Señor nos dice, no seamos desleales. Nosotros tenemos, si yo soy infiel a mi esposo en pequeñas cosas, no soy fiel ya a Dios. Tampoco puedo servirle al Señor, ¿verdad? Ni mucho menos. Entonces dice la palabra de Dios, los idólatras, los adúlteros, los afeminados. Ay, es que nació así. Ay, es que pobrecito. Cuando nació yo quería niña y nació niño. Y ay, yo dije, mira, cuando tú naciste yo quería una niña. Entonces le hizo, algo le causó internamente. Mi mamá o mi papá me rechaza porque yo quería niña. Entonces comenzamos a ponernos trencitas en el varón y a ponerse cositas y a tener ciertos ademanes porque queremos agradar al padre, porque queremos y traemos situaciones a los hijos. Los que se echan con varones, ¿dónde dice la Biblia que Dios en un momento se confundió y dijo, mira, iba a ser un hombre pero hice una mujer? Y entonces el cuerpo que le di es del hombre y el cuerpo de la mujer es... No, hermano, Dios no es un Dios de confusión. Dios hace hombres y hace mujeres. La idea se lo vende en la humanidad, las culturas. Y la maldición que vino sobre Sodoma y Gomorra fue precisamente por el pecado de homosexualismo que había en ellos. De lesbianismo, de promiscuidades sexuales. ¿Y qué sucede? Hay familias que se involucran en esto. Los abuelos no se casaron, los hijos no se casan y tienen sexos entre ellos. Han cogido en estos días familias que buscan niñas para prostituirlas también. Estamos en un tiempo, no de ahora, eso ha sido toda la vida, no más que ahora nos damos más cuenta por las redes sociales. Pero dice la palabra del Señor, los borrachos, ¿verdad? Ay, no, un traguito. Ay, no.
quiere que una cervecita cuando hace calor. Y usted le va abriendo puertas al enemigo. Y sus hijos están ahí viendo. Y sus hijos están oyendo. Y entonces eso los está atando. No, a mi papá no dice que eso no es malo. Mi papá ve pornografía. Yo lo vi por detrás donde estaba viendo pornografía. Y va a la iglesia. ¿Ve lo que podemos hacer? ¿Cuántas cosas podemos hacer que nuestros niños, y donde se ven estas cosas, usted está abriéndole puertas al diablo, directamente al diablo? Usted puede decir, yo soy muy bendecida, muy bendecido porque tengo para comprar todo lo que quiera, para comer lo que quiera, pero el enemigo viene trabajando por debajo. Y de pronto salta la liebre, como dice el dicho, ¿verdad? Y no va a ser con usted, va a ser con sus hijos. Va a ser con su generación. Ellos no van a poder tener hogares firmes, ellos no van a poder tener familias firmes, ellos tienen dificultad para conocer de Dios, tienen dificultad para aceptar a Cristo, tienen dificultad para entender a Dios, porque sus padres, sus padres que iban a la iglesia les modelaron algo diferente. Son cadenas que se forman y venimos arrastrándolas. Pero mi papá puede hacer todo lo que quiera y se separó de mamá y es muy feliz y es esto y es el otro. Mi mamá que vive tranquila porque ella tiene de todo en la casa y todo. Hermanos, nosotros ya nos desligamos de la herencia sanguínea de nuestros padres. ¿Aló? Usted perdóneme, hermana Dinora. La descendencia de la sangre de su hija es de Cristo. Y usted también vino a ser hija de Cristo. Y cada uno de nosotros. Se corta esa descendencia, esa generación, que tal vez muchas veces vinieron a conocer al Señor antes de morir. Y gloria a Dios que así sea. Pero la cadena sigue hasta que usted la corta. Y no solamente hasta ahí. Usted tiene ahora que trabajar con sus hijos, porque la maldición de los padres viene por 4 generaciones. Escuchen bien, hermanos. El decirle a los hijos que son inútiles, que no sirven para nada, que se vayan de la casa, que no los quieren ver, que es porque ustedes mismos o nosotros mismos como padres los hemos maldecido. O aquella hija, aquel hijo que dijo, ay, es que yo soy la chiñada o el chiñado de papá y le dio todo lo que quiso irse para la playa solita con sus amigos, quiso irse con sus amigos, después recoge la cosecha. No le puso límites, porque a usted le pusieron muchos límites cuando estaba pequeño, por eso no hizo lo que quería. Por eso. Porque a usted le pusieron límites, a mí me pusieron límites. Y por eso entendí que no debía traspasar esos límites. Y ha sido de bendición para todos los que lo hemos tenido. Pero si usted le concede a sus hijos todo lo que quieren y les permite todo lo que quieran ellos, las palabras de su boca, cuando nuestros padres nos permitían que nosotros les dijéramos, pero, venía un manazo. Venía un manazo por la boca, nos dejaba con la boca sangrando, pero aprendimos. Las culturas de hoy atan a los hijos a las maldiciones constantes. Dice la palabra del Señor, los ávaros, todos los ávaros. Esa avaricia de que yo no tuve cuando estaba pequeño, entonces yo ahora quiero tener y que mis hijos tengan lo que quieran. Esas son cadenas que se van formando. Cadenas que se van formando. Los ladrones, los estafadores. Si usted tiene deudas, páguelas. Páguelas. Usted no puede decirle a una persona, présteme si usted no le puede pagar. Y si no le puede pagar, dígale, póngale la cara, porque sus hijos están viendo eso mismo y están haciendo lo mismo cuando pueden. No tiene para comprar. Oh, es que quiero comprar. No tiene. Quiere comprar. Gánaselo. Trabaje. Ayude en la casa. Si no es de salir afuera.
que aprendan desde pequeños lo que vale, para que aprendan a ser responsables. Maldiciones heredadas, cadenas generacionales. Los estafadores, dice la palabra del Señor, no heredarán el reino de los cielos. Usted puede decir, yo recibí a Cristo, pero alguna de estas cosas usted las está practicando en este momento, o no se ha desligado, o usted está mirando para atrás como las ollas de carne, usted está mirando para atrás otros modelos que no están escritos en la palabra de Dios. Usted está acarreando maldiciones y atando a su generación. Tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado. Dice la palabra del Señor ahí en 1 Corintios 6, y quiero que marquen ahí lo que leímos en Malaquías, que es para mí y espero que sea para ustedes. El versículo 15 dice, no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Porque buscaba una descendencia para Dios. Entonces, ¿para quién queremos nuestra descendencia? Qué lindo cuando ayer me contaron esa historia y los padres de la muchacha estaban sonrientes, estaban alegres. Su hija, la cara no le cambió, su cuerpo no fue intacto, solamente fue en esta parte, un golpe en esta parte la que se lo llevó, así, pero así de este tamaño más o menos, y nada más los ojitos un poquito azulados, pero su hija estaba intacta. Ellos saben dónde está, aquí, para dónde se fue su hija, porque tiene unos padres que velan por ella. Velaron por ella, 19 años tenía. Damos alabanza al Señor. Démosle gloria a Dios por esos padres. Démosle alabanza al Señor por esos padres que están ahí para cuidar de sus hijos, de su generación, para bendecirlos. Pero decían los abuelos, ojo al Cristo y mano a la chispa, ¿es? Ah, ¿verdad? Usted está mirando al Señor, pero está cuidando también. Está vigilando. ¿Por qué? Porque el enemigo anda como león rugiente. ¿Ok? Entonces, la palabra del Señor, ¿cuántos alaban a Cristo? Amén. ¿Cuántos saben que como a este hombre que se iba a suicidar, el Señor te dice esta noche, esta mañana, yo te amo? Amén. Mis hermanos, Dios se lo está diciendo a usted directamente por mi boca, yo te amo. Amén. A cada uno de nosotros, por eso aquí se predica esta palabra. Porque Dios nos ama y Dios ama a nuestra generación. Dios quiere que si usted ha abierto la boca para decirle a su hijo, conozco a un hombre que ya es de 50 y resto de años, estuvo aquí, se congregaba aquí. Sus padres se congregaban aquí. Y un día, yo voy pasando por el frente de la casa y se les había dañado un tubo de ahí del agua. Y el hijo mayor le dice, papá, ya él es un muchachito, yo lo puedo arreglar. ¿Qué va a arreglar usted? Nada, usted es un inútil, déjame a mí hacerlo. Ese hombre hasta el día de hoy no levanta su cabeza. Ya su padre murió, porque eso fue una maldición sobre su hijo. Si usted es consciente de que usted ha abierto la boca, que usted es un hijo de Dios y vive señalándole a los hijos los defectos, para acusarlos, para maltratarlos, para dañarlos, es porque usted también fue dañado en el pasado por su generación. Y usted está acarreando maldiciones. Acarreando maldiciones. ¿Alguien está aquí esta mañana? Amén. Volvamos a 1 Corintios 11 y veamos la gracia y la misericordia de Dios, que nos habla siempre con amor. Siempre, aunque usted y yo fallemos, Dios nos va a hablar con amor y con misericordia. Dice la palabra del Señor en el versículo, vamos a ver, estoy en otro lado. En el versículo 11 y 12, léalo en voz alta, que usted se oiga. Dice la palabra de Dios, esto eran algunos, mas ya han sido lavados,
ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Primera de Corintios 6:11. Volvamos entonces. Todos en voz alta. Esto era yo. A ver, apropiémonos de esta palabra. Esto era yo, mas ya he sido lavada, he sido santificado, he sido justificada o justificado en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. En mí no tiene poder. Las cosas viejas pasaron, usted se ha convertido. Por eso, para ir al cielo, usted tiene que tener certeza de que usted ha nacido de nuevo. La seguridad, ¿por qué? Porque ya no habla como hablaba. Porque ya no hace las cosas que hacía. Porque el fruto del Espíritu Santo está fluyendo a través de tu vida. Pero usted reconoce que sus padres le heredaron otras cosas. Y que usted tiene una generación que tiene que llevar a Cristo. Entonces hoy nos vamos a levantar. Y hoy vamos a cancelar toda cadena, vamos a anular, vamos a romper toda cadena. Sí, la semana pasada, o antepasada más bien, vimos cómo Pablo y Silas estaban en la cárcel y cómo ellos rompieron cadenas, cómo hicieron que hubiera un terremoto de parte del Señor, cómo hicieron que se abrieran las puertas. Hermanos, usted debe de pararse en el centro de su casa y comenzar a orar y comenzar a cancelar y comenzar a anular en el poder de Dios. Todo lo que ates aquí en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. En mi casa solo el Espíritu Santo de Dios puede permanecer. No hay derecho para otro espíritu, pero saca de tu corazón lo que aquellos padres habían plantado. Saca de tu corazón. Deja de estarte lamentando. Ay, es que mis padres no me quieren. Yo no sé por qué nací. Mi mamá me dijo que mejor un rollo de alambres hubiera tenido que mi hijo. Esas son palabras que los hijos oyen. Pero tú has nacido de nuevo. Bendecimos a los decaídos que van saliendo ya para ir a su ministerio. Hermanos, usted y yo ya no somos descendencia de esos padres si han nacido de Cristo. Los amamos, los honramos. El hijo que honra a su padre le obedece. El hijo que honra a su padre le ayuda. Pero recuerde que su primera responsabilidad ahora es su matrimonio, es su familia, es su hogar. Es lo primero. Y es lo que Satanás ataca. Porque sus padres se divorciaron, usted no tiene que divorciarse. Porque en su casa el adulterio y la fornicación se mueve, en su casa no tiene por qué existir. Porque hay una nueva generación, descendencia de Jehová para nuestro Dios. Descendencia de Jehová para nuestro Dios. Nosotros venimos a ser pueblo santo, herencia de Jehová. Dice la palabra del Señor, gloria al Señor, en los cuales, dice Efesios 2:3 nos dice, vamos a ver esta palabra antes de orar. Y ya la hemos leído en otro momento, en el versículo 2 dice, en los cuales, estas cosas que hemos leído, que hemos hablado, dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, diga conmigo, en otro tiempo, cuando no aceptaste a Cristo, cuando no conocías de la palabra, cuando no éramos hijos de Dios, sino hijos del diablo, ¿verdad que sí? Éramos hijos del diablo, aunque nos duela, pero hoy somos hijos del Rey. Dice la palabra del Señor, en los cuales anduviste siguiendo la corriente de este mundo, haciendo lo que este mundo nos dice. Y hoy muchos creyentes están metidos en la onda del mundo. Muchos están siguiendo las culturas de esta tierra. Y entre ellos se aconsejan unos a otros para que sigan en desobediencia. ¿Y qué dice la palabra del Señor?
conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera ¿dónde? ¿Cuántos padres queremos hijos desobedientes? ¿Verdad que no? ¿No? Queremos que nuestros hijos sean muy obedientes para que les vaya bien. Y si vemos, usted que está en el Señor, si ve a un hermano, una hermana que está haciendo algo que no es, corríjalo, repréndalo. Dice que hacen cosas que no pueden ser ni mencionadas, ¿verdad? Entonces nosotros, dice la palabra de Dios, que éramos hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Diga conmigo, en otro tiempo, cuando no conocía al Señor. ¿Ok? Porque quiero decirle esto a los que estamos en Cristo. Usted peca. La palabra de Dios dice en el libro de Mateo 12, 25, creo que por ahí. Si usted barre la casa, la limpia, que es el corazón, pero usted no ora, no oramos, no leemos la palabra, nos congregamos cuando nos da la gana, seguimos oyendo música del mundo, seguimos con las mismas amistades del mundo. Decían los padres, cántaro que va al lago, pronto se romperá. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Corrompen. Dice la palabra, si usted recibió a Cristo y en usted no hay un cambio, ese cambio, escúcheme bien, comienza de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. Dios no trabaja de afuera hacia adentro. De tal manera que de pronto usted va a hacer algo y usted se va a sentir incómodo, incómoda. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Porque el Cristo de la gloria mora en nosotros. Y Él te va a incomodar. Aún sin que nadie te diga nada. Usted se va a sentir mal cuando usted hace algo. Usted se va a sentir mal cuando sale una palabra de su boca que de pronto, Señor, perdóname, yo cancelo esto. Y tiene autoridad para cancelarlo. Yo te pido perdón, Señor, porque yo soy un hijo, una hija tuya. ¿Cuántos alaban a Cristo por eso? Les he dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza de maldad, y nada podrá dañarles, dice el Señor. No tengan temor. Una de las cosas que amedrenta a la iglesia es el que nos gusta quedar bien con la gente. Nos gusta lucirnos con la gente, no es que somos iguales que ellos. Es que bañazo, como dicen los jóvenes, ¿verdad? Que sepa que somos cristianos. No, hermano, usted tiene que ser luz en las tinieblas. Usted tiene que resplandecer. Esto éramos en otro tiempo. Diga conmigo, éramos en otro tiempo. Ahora somos nueva creación de Dios. Ahora queremos ir al cielo, no queremos ir al infierno. ¿Alguien está aquí esta mañana? Amén. Dice la palabra del Señor, gloria a Dios, que si usted deja de escudriñar la palabra y se aparta, la casa estaba limpia, el Señor la limpió, la lavó, nos limpió con su sangre. Pero el enemigo, ¿cómo está? Anda como león rugiente. A ver por dónde, qué endijita le tenemos abierta, qué palabras le da derechos, qué actitud ve en nosotros. Ya sé por dónde. ¿Qué dice la palabra del Señor? Someteos pues a Dios, resistir. No puedo, te dice la mente. No puedo, eso es, yo no lo quiero, yo. Usted no tiene ningún yo adentro. Es influencia del enemigo o la influencia del Espíritu Santo que está en usted. No hay otro. Entonces, si usted descuida la casa, si usted no ora, si usted no ayuna, si usted no busca al Señor, si usted no se consagra, si no nos consagramos al Señor, el enemigo va a encontrar rápidamente por dónde filtrarse. Y la palabra de Dios dice que vendrán 7 peores. Y la casa viene a ser
Un desastre. Mira aquel que predicaba. Mira dónde está aquel, está borracho. Mira aquel anda con fulano. Míralo. Iba a la iglesia. Mira cuántos andan así por ahí. Pero que no sea uno de nosotros. No descuides tu casa. Límpialo. Saca de tu casa todos los derechos. Tus palabras, tus actitudes, tus pensamientos son muy importantes en el mundo espiritual. Y si usted sabe que tu papá actuaba de una forma y usted está actuando igual, o tu mamá actuaba, y eso no es aprobado, estamos contristando al Espíritu Santo, sácalo de ti, porque es una cadena que se va formando. Aún actitudes, aún gestos, aún palabras, son cosas que atan a las personas. ¿Me voy a entender, mis hijos? Esas cadenas, al venir a Cristo, usted y yo tenemos la autoridad, la potestad para romperlas. Quiero que en este momento nos pongamos de pie. No estoy terminando, vamos a hacer un intermedio. Pongámonos de pie. Deje que nuestros hijos nos admiren porque somos verdaderos hijos de Dios. Porque ven buenas cualidades en nosotros que glorifican al Señor. Porque somos realmente nuevas criaturas. Y creemos fielmente que las cosas viejas ya pasaron. Yo no tengo por qué arrastrar cadenas. Mis hijos no tienen por qué arrastrar cadenas. Mi esposo fue libre del alcoholismo. Y ninguno de mis hijos es alcohólico. Ninguno. Todos fueron instruidos en el Señor. Se apartaron, pero les cuento un cuento. Mi hija ya regresó y mi hijo ya viene de camino. Le damos gloria a Dios. Le damos gloria a Dios. Le damos gloria a Dios. Alabamos al Señor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Porque le creemos a Dios. Pero hoy inclinamos nuestros rostros y le decimos: Padre, gracias por tu palabra. Gracias infinitas, porque tú me elegiste a mí para ser sacerdote en mi hogar, para ser, Señor, transmisor de bendiciones a mi generación. Porque tu palabra dice que la maldición se transmite de los padres a los hijos hasta la cuarta generación. Y yo corto. Diga conmigo: yo corto, yo rompo con esas cadenas que me han alcanzado, que he practicado quizás como ellos, aún conociéndote. Yo hoy anulo toda palabra que haya salido de mi boca, anhelando las cosas del pasado, las cosas de las generaciones anteriores, que no son de tu agrado, que no son de bendición, que no provienen de ti. Yo declaro que yo soy una hija, un hijo de Dios nacido de nuevo en Cristo Jesús. Rompo con la línea sanguínea de mi padre, rompo con la línea sanguínea de mi madre, rompo con las maldiciones generacionales, rompo con las maldiciones que han sido lanzadas en momentos que cuando fui engendrado. Destruyo toda fortaleza del enemigo que ha puesto en mi interior y que yo he aceptado como mío, y que eso se transmite a mi generación, viendo en ellos, anhelando en ellos cosas que no vienen de ti, Señor. Hoy se deshace por la sangre del Cordero, hoy se destruye por el poder de la palabra, como dice el Señor en su palabra, que nosotros le hemos vencido por la sangre de Jesucristo y la palabra de nuestro testimonio. Hoy rompemos con las maldiciones, hoy rompemos con toda atadura, con toda ligadura. Hoy toda cadena se corta, se rompe, se destruye en mi vida, en mi matrimonio, en mi hogar, en mi familia, en mi generación. Hoy declaro que mis hijos serán bendecidos. Hoy declaro que mis hijos alcanzarán el propósito por el cual han sido creados y formados. Hoy declaro que yo en mi casa serviremos a Jehová. Hoy declaro el poder de Dios operando a
a través de mi vida, a través de mi caminar. Ellos verán en mí la luz de Cristo. Ellos oirán de mí la palabra de bendición. Ellos verán en mí el testimonio a seguir, porque Dios me ha puesto para ser sacerdote, para ser de bendición, para ser un hombre íntegro, una mujer íntegra conforme a su palabra. Hoy, en el nombre de Jesús, declaro la palabra que dice: esto era yo antes, mas he sido lavado, he sido santificado, he sido justificado por la sangre del Cordero y el Espíritu de nuestro Dios. A ti, mi Dios, sea la gloria. Levanta tus manos y dale gloria a tu Dios. Dale gloria, pon tus manos sobre tus seres queridos. Sea un hombre, una mujer que transmite bendición. Y dile a tu generación: oíste, mi amor, oíste, mi hija, mi hijo, que somos un pueblo escogido para dar una generación para nuestro Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Y como hoy se termina, me dan un espacio un poquito más. ¿Ok? ¿Cuántos creen que lo que usted declara con fe así es? ¿Cuántos lo creen de verdad? Amén. Eso somos. Ahora vamos a ver cómo se cierran las puertas. Dice la palabra del Señor, y busquémosla ahí en Mateo. Mateo 12, 13, 12, 43 y 45. Al 45. Dice la palabra del Señor: cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, ese punto es muy importante, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Vamos a Apocalipsis 21:8. Hermanos, qué importante es que usted y yo escudriñemos la palabra. Tenemos la bendición que otros muchos no tienen. Nuestras Biblias tienen una concordancia. Esa concordancia es para que usted escudriñe la palabra del Señor. Usted se le habla de una palabra y usted dice: no la entiendo bien. Usted se va a la concordancia y le va a hablar en varios versículos, en varios libros, en varios pasajes sobre ese mismo tema. Y usted le pide al Espíritu Santo que le dé la sabiduría para entenderlo, que le dé la capacidad para tener un conocimiento mayor. Y también nos tiene a nosotros como pastores, y hay maestros de la palabra. Aún así, la opinión de un hombre, sea pastor o sea maestro, sea quien sea, no es válida si no está de acuerdo a la palabra. Eso tengamos mucho cuidado. Porque sea don fulano y tenga programa y tenga esto y tenga el otro, no quiere decir que no sea un humano, que no nos equivoquemos. Tenemos que pararnos firme en la roca que es Cristo. Dice la palabra del Señor, Apocalipsis 21:8: pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Escuche bien, estas son puertas que usted y yo podemos estar abriendo. Cuando usted le abre una endija a Satanás, créale que ya entró. Y él viene a destruir, a maldecir, a deshacer todo lo que usted ama. Y muchas veces abrimos puertas y le preguntamos a Dios: ¿y por qué me pasan estas cosas? ¿Y por qué mi
hijo es tan rebelde? ¿Y por qué en las finanzas estamos tan endeudados? ¿Y por qué? Porque tiene un devorador en la casa. Y ese devorador tiene autoridad porque usted y yo le damos autoridad. Esas son puertas que se abren. ¿Quién es cobarde? La palabra de Dios dice en Timoteo 1:7 o 2:7: yo no te di espíritu de cobardía. Aquel que tiene a Cristo no es cobarde. El enemigo va a estar constantemente por ahí y lo sabemos. Él viene y busca la forma, de una forma, de otra forma, a ver por dónde. Pero el poder de Dios está en ti, en cada uno de nosotros. De tal manera que lo que antes, dice la palabra de Dios, en mi carne yo no podía vencer, ahora lo puedo vencer. Yo te he dado espíritu de amor, pero no el amor de la carne, no el amor que hablan los homosexuales y el mundo. No. Es el amor ágape de Dios. Ese amor que soporta todo, que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo ama, que no busca lo suyo propio, que no es desleal. Dios nos dio espíritu de amor. A ver, otra vez. Ay, mis chiquitos. Dios nos dio espíritu de poder, amor y dominio propio. Si usted tiene a Cristo, tiene el poder de Dios, tiene el amor de Dios y tiene el dominio propio. Ay, señores, que ayuda para soportar. Yo te puse el dominio propio, úsalo. Algunos lo tienen sin entrenar. Y entonces, hay unos que en otro tiempo lo dijimos, llevan la cáscara de banana en la bolsa, ¿verdad? Y desde que abren los ojos, es que hoy, yo sé, y va y tira la cáscara. Ay, es que se me atravesó. No es que se atravesó, es que usted tenía que cerrarle puertas desde el primer pensamiento, desde el primer momento. El Señor te está hablando: por este camino no vayas, con esa persona no hables, no camines, ¿me explico, mis hermanos? Mas los cobardes, dice la palabra de Dios, los cobardes, dice que no heredarán, dice, sufrirán la muerte segunda. La primera muerte, ¿cuál es la primera muerte? ¿Perdón? Espiritual. Cuando nosotros vivimos en el pecado, y algunos dicen, bueno, yo cuando peco rezo y así empaco. Con Dios no se juega, mis hijos. No, es que todo el tiempo le pide perdón, pero todo el tiempo hace lo mismo. Nunca se arrepintió del pecado, nunca se apartó de él. El enemigo siempre va a estar subyugando su mente, su voluntad, sus emociones, porque no acude a la fuente de poder. Los cobardes se dejan ir en la fornicación, en el adulterio, en las palabras groseras, en los chistes groseros, comparten las barrabasadas del mundo, o en este tiempo quieren congraciarse con el mundo y disfrutar y reírse con ellos, pero no para alcanzarlos para Cristo. Conviértanse ellos a Cristo y tú no te conviertas a ellos, dice la palabra del Señor en Jeremías. El sabio ve el mal y se aparta, el necio sufre el daño. Son puertas y algunos portones que le abrimos al enemigo, y cuando le hacemos esto, todas las maldiciones que usted canceló con su boca regresan, porque le dice, no, yo tenía los mismos derechos con los padres, con los abuelos, con mis abuelos, y entonces arrasan nuevamente con todo, como aquel río que se desemboca. Los ríos son de bendición, pero cuando vienen aguas torrenciales, ustedes saben las maldiciones que traen. Y eso es lo que pasa cuando un hombre o una mujer no se consagra completamente a Dios. Los cobardes, los incrédulos. Ay, yo no creo, como me decía un pastor, yo no creo que una cervecita, porque la Biblia no lo dice, dice que los borrachos. Pero uno de la iglesia que era borracho estaba detrás de él en un supermercado y lo vio donde puso un six packet, el pastor.
para tomarse uno cada tarde, ¿verdad? Entonces el otro arrió con 2 six-packs. Ajá. Y la palabra de Dios nos dice en el libro de Romanos 14, de que si yo la comida que me como hace que el hermano que es débil en la fe se pierda, aparte eso es su vida. Niéguese a usted mismo, porque usted no se pertenece. Yo no me pertenezco a mí mismo. ¿Alguien está aquí conmigo? Lo que usted hace en oculto, el enemigo te lo va a exhibir. Y para avergonzar, ¿y sabe qué es lo que hace? Viste como le quité todo a Job. Y eso es lo que sigue haciendo. Dice la palabra del Señor, los abominables, hemos visto lo que es abominables allá en el libro de Éxodo y en todo lo que es contra Dios. Los homicidas. Y yo enfatizo mucho este punto, porque hay personas en la iglesia, no en esta, posiblemente que no, que estamos en el Señor, que le servimos a Dios, pero que tenemos raíces de chayote dentro del corazón. Raíces de... Examina tu corazón. Dice el Señor, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y cuando hay raíces, cuando hay rencores, cuando hay resentimientos de lo que hay en el corazón, y la Biblia dice, no haya entre vosotros alguno que habiendo perdido la gracia, contamine a los demás. ¿Cómo los va a contaminar? Con la lengua, con las palabras. ¿Ese qué va a hacer? No, yo lo conozco, a mí me hizo tal cosa, a mí el otro. Hermanos, por favor, el enemigo te está observando, el enemigo te está viendo, y eso va a hacer que tu familia retroceda también, porque muchas veces nos reunimos en familia o no nos cuidamos de los que están alrededor y hablamos y comemos carne del pastor, carne del líder, carne de... ¿Verdad que sí? Y esos son portones que se le hablan al enemigo. Dígale que está a su lado, cerremos puertas. Cerremos puertas. En el nombre de Jesucristo, cerremos puertas. Los mentirosos, no hay uno que no peque, que no mienta. Ay, hermana, es que yo tengo que mentir. En mi trabajo yo tengo que mentir. Pues renuncia a ese trabajo entonces. ¿Por qué? Porque nuestra bendición viene del cielo. Amén. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermanos, todo aquello que está en tu corazón y actitudes que venimos acarreando, que nuestros hijos, que nuestra generación está viendo y que hay espíritus en alrededor, dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes, principados, potestades en las regiones celestes. Cerremos puertas. Usted no se acuesta a dormir con la puerta abierta. Usted anda en la calle y sabe que el carro no lo puede dejar abierto porque se quedó sin carro. Pues en el mundo espiritual usted no le puede abrir nada. Y si usted dijo una palabra, si usted hizo algo, reconózcalo delante del Señor. Seamos mansos, seamos humildes. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Estamos acá, hermanos? Hoy le pedimos perdón por las puertas y las vamos a cerrar. Pónganse de pie. Gloria al Señor. Dice el Señor, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Segunda de Corintios 7:1. Puede leer desde el 6:14 en adelante y decir, Señor, voy a cuidar mi caminar, voy a cuidar mi vida, voy a cerrar puertas, voy a cancelar. Si usted le ha hablado palabras groseras a sus hijos y ellos no pueden prosperar y usted dice, pero usted ni para trabajar sirve porque usted lo maldijo, dígale, ¿sabe una cosa? ¿Sabe una cosa? Yo bendigo a mis hijos todos los días, mi esposo también.
Y cuando usted bendice a sus hijos, mi amor, que Dios me lo bendiga, que Dios me lo acompañe, que el Señor me lo lleve con bien, que me le abra puertas de bendición, que ponga favor en ustedes, que haya gracia delante de ustedes, las puertas se le van a ir abriendo. Porque hay un padre, porque hay una madre, porque hay alguien que está dándole una cobertura, está delante del Señor poniendo cobertura sobre ese hijo. Y ese hijo, aunque ahora tal vez está resentido, aunque ahora tal vez está dolido, aunque ahora todavía está sintiéndose mal, hoy declaramos perdón. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Declaramos perdón a todos los que nos maldijeron en un momento. Y estamos en la presencia de Dios. Vamos a adorarlo, vamos a glorificarlo. Pase el ministerio. Te adoramos, Padre, y te bendecimos, porque tú estás aquí entre nosotros, Señor. Somos tus hijos, somos tu pueblo, somos tu herencia, Señor. Herencia bendita de Jehová. Gracias, Señor, porque no te has cansado de nosotros, Señor. Porque hoy nos hablas al pan, pan y al vino, vino, Señor. Porque tú quieres que salgamos de las maldiciones. Porque tú quieres que las cadenas, ya no arrastremos cadenas en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, para direccionar nuestra mente, llevarla cautiva a la obediencia de Cristo. Para que nuestro corazón, Señor Dios, saques todo aquello que nos atrae maldiciones también y acarrea maldiciones a nuestra familia. Para que nuestra boca no se abra, Señor Santo, sino para bendecir y no para maldecir, Señor. Reconozco, Señor Dios, que en mi infancia, que en mi juventud, que en mi vida, muchas criaturas tal vez maldijeron mi vida. Muchos, Señor, provocaron en mí sentimientos que nos llevaron a tener una baja autoestima, y por eso hemos minado la autoestima de nuestra familia y hemos rechazado, como no hemos apreciado la bendición que tú has puesto a nuestro alrededor. Perdónanos, Cristo. Perdónanos, Señor, porque tú eres nuestro Dios. Porque no hemos entendido muchas veces, Señor, que ya no somos las mismas criaturas, las mismas personas que tú encontraste un día, Señor, cuando extendiste tu mano y nos sacaste del lodo cenagoso, cuando afirmaste nuestros pies sobre la roca que eres tú, Señor. Abre los ojos de mi entendimiento. Ayúdame, Espíritu Santo, para caminar en tu temor. Para, oh Dios, hoy esas cadenas quedan rotas. Hoy esas puertas yo las cierro. Te pido perdón por cada puerta que he abierto, que ha traído maldición sobre mi vida, maldición sobre mi hogar, sobre mi matrimonio, sobre mis hijos. Hoy se cierran las puertas, hoy se cancelan los derechos legales que yo misma o mismo le he cedido al enemigo, Señor, oh Dios, con una actitud irresponsable, Señor. Hoy te pido perdón, Señor, y tomo la autoridad que tú me has dado, Señor, para cerrar esas puertas, para caminar con firmeza, para tomar decisiones correctas, Señor, y saber que tú no me elegiste por mi inteligencia, tú no me elegiste porque fuera muy carga, Señor, sino porque a ti te plació. Y tú me llamas a heredar las bendiciones del cielo. Tú me has puesto, como dijo tu palabra, tú ya me bendijiste en lugares celestiales. Todas las bendiciones espirituales están sobre mi vida, Señor. Hoy retomo lo que he abandonado. Hoy desecho mi egolatría, Señor, y pongo la mirada no en mí, sino en ti, en mi Dios verdadero, el Dios que me formó, el Dios que me formó en el vientre de mi madre, y que antes de que me formara ya me conocía, y antes de que naciera ya me había escogido. Aquel Señor que murió por mí en la cruz y derramó su sangre para limpiar mis pecados, aquel que me llamó por mi propio nombre, Señor Santo, y me ha puesto nombre porque soy tu hijo ahora, Señor, tu hija. Hoy bendigo, hoy tengo la potestad de bendecir, Señor Santo, mi generación. Hoy tengo la potestad de desatarlos de toda maldición. Hoy tengo la potestad de abrirle las puertas desde ahora para que tú los guardes y los protejas en todo camino. Hoy, Señor Santo, levantamos nuestras manos al cielo y te damos gloria, te damos gloria, te damos gloria, te damos gloria. Alaba, 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 alaba al Señor, alaba al Señor, porque aunque te sientes pequeño, aunque te sientas que no has podido, oh Dios, hoy Dios renueva tus fuerzas, hoy renueva el poder y la autoridad
autoridad que ha puesto en tu vida. Hoy esa cobardía desaparece de tu alma. Hoy, Señor Santo, renueva todas las cosas, Señor, porque tú nos has dado un día más para ser restaurados, para ser levantados, porque te podemos declarar: yo y mi casa te serviremos. Declaramos que nuestros hijos son generación bendita de Jehová. Declaramos que el poder del enemigo ha sido vencido en la cruz del Calvario, que tú venciste a la muerte, venciste al pecado, venciste a Satanás, y que yo y mis hijos, toda mi generación y todo lo que has puesto a mi alrededor será bendito en el nombre del Señor. Diga: yo bendigo a mi generación. Yo bendigo lo que me has puesto en mis manos, y lo has puesto para que yo lo bendiga, porque para bendición me has creado, en el nombre de Jesús.